La vida se trata de resultados. Tenemos tú y yo que aprender a producir mejores resultados, más rápido. Tenemos que aprender a utilizar el conocimiento para optimizar nuestros resultados de vida en el menor tiempo posible y con el menor gasto energético posible. Tú y yo estamos en una ventaja de energía especial. En nuestro viaje alrededor del planeta se abre esta ventana una vez al año, lo que conocemos como el tiempo de primavera, donde las plantas cambian su energía, los animales cambian su energía y nuestros cerebros cambian su energía. Hemos estado profundizando en nuestros más recientes encuentros en la investigación científica que nos ha revelado neuronas espejo, neuronas concepto y el maravilloso poder de los miocitos. Tenemos una invitación abierta tú y yo para usar esta triada de tal manera que podamos transformar de forma mágica esta experiencia de vida. Tenemos que hacer aquí un paréntesis para aclarar la diferencia entre ciencia y magia. La ciencia, por definición, es real, porque es producto de un largo proceso de investigación por muchas personas y sus resultados tienen que ser primero verificados por otros científicos de igual educación y de igual calibre y luego repetibles por cualquier persona. Y tú y yo tenemos esa gran ventaja, que podemos ser esa cualquier persona. La ciencia no discrimina de tus intenciones, no discrimina si tú eres bueno o malo, alto o bajito, chino o latino. La ciencia es la misma para todos, por eso se llama el gran igualador. De ahí que la ciencia nos ofrece a ti y a mí y a los 8 billones de personas realmente el mismo poder potencial. Y tú y yo hoy podemos decidir aplicar ese conocimiento científico y mejorar nuestros resultados de vida. Vamos aquí a repasar por un momento el proceso de aprendizaje. Y en otros encuentros habíamos dicho que el proceso de aprendizaje para el ser humano, escucha bien, es exactamente el mismo, independientemente de lo que nosotros vayamos a aprender. No importa si es a caminar o vamos a aprender ecuaciones diferenciales. A nivel electroquímico fisiológico, el proceso de aprendizaje es exactamente igual. Uno de los mayores avances de la neurociencia cognitiva en el siglo XX fue determinar el proceso por el cual todos tenemos que pasar si queremos aprender algo. Y ese proceso tiene realmente 5 niveles. El primer nivel donde todos comenzamos se llama el estado de inconsciente incompetente. Hemos dicho anteriormente, pero es sumamente importante repetirlo para que se grabe en nuestra conciencia, que el ser humano es el único organismo de la naturaleza que en la estructura de ADN no tiene determinado el comportamiento, el fenotipo. Tú y yo realmente nacemos inconscientes porque no nacemos con conciencia y nacemos incompetentes. Si nos abandonan, no tenemos capacidad para por nosotros mismos sobrevivir. Ahora, en ese estado de inconsciente e incompetente en el que todos nacemos, y nuevamente es un estado igualitario, nadie puede decir que nace con ventaja en el proceso de aprendizaje. Así que tú y yo
no podemos adjudicar los resultados que tenemos de adultos a unas ventajas o desventajas que teníamos al momento de nacer. Todos éramos inconscientes e incompetentes. Ahora, ¿cómo podemos dejar de ser inconscientes e incompetentes? Bueno, una fuerza extraña, una energía extraña, externa, tiene que actuar sobre nosotros. Y ahí aplica la primera ley de movimiento de Newton. Un cuerpo inerte permanecerá inerte hasta que una fuerza externa desbalanceada actúe sobre él. En el caso nuestro, nosotros estamos inconscientes e incompetentes. Nuestros padres se encargan de nuestro mantenimiento, de nuestro desarrollo, y a medida que va pasando el tiempo nos van exponiendo a diferentes conceptos y a diferentes procesos de aprendizaje. Y pasamos entonces, con el desarrollo de nuestras funciones cognitivas, al estado que se llama consciente incompetente. Ahí nuestra conciencia va desarrollándose, se van creando nuevas conexiones neurales, nosotros vemos el ambiente y llega el momento en que nosotros observamos que hay personas a nuestro alrededor que hacen cosas como, por ejemplo, sonreír, que es lo primero que aprendemos. Aprendemos a empezar a hablar, a balbucear primero, hasta decir a los 3 o 4 años palabras y oraciones completas, y aprendemos durante el primer año a verticalizar nuestro eje encéfalo-cardiogonádico, a poner la cabeza arriba de los pies y movernos. Y esos procesos, el de caminar y el de hablar, son los procesos que conllevan mayor gasto energético y mayor tiempo, escucha bien esto, en el proceso de aprendizaje. Cuando el ser humano dominó ambos procesos, se creó desde el punto de vista de evolución una nueva especie. Éramos prácticamente otro tipo de animal hasta que aprendimos a caminar erectos, y entonces se crea el Homo erectus. Pasaron miles de años, nadie sabe cuántos, hasta que entonces desarrollamos un lenguaje tan complejo como el que tú y yo tenemos, y entonces el Homo erectus evoluciona a lo que se conoce como el Homo sapiens. Al día de hoy tenemos otros procesos más complejos, que son los procesos del entendimiento de la conciencia, de la creatividad, y entonces se dice que estamos en una próxima evolución que es el sapiens sapiens, aquel pensante y creativo. Ahora, el tercer nivel es el nivel que más nos importa a ti y a mí, porque realmente dependíamos de otros para salir del estado de inconsciencia e incompetencia y del consciente incompetente. Si no hubiésemos tenido ayuda, tú y yo fuéramos ignorantes como éramos al momento de nacer. Ahora, tú y yo ahora conocemos que caminamos, que hablamos, que pensamos, que interactuamos con los demás. Por tanto, estamos en el estado de consciente competente. Y en este estado de consciente competente tenemos que hacer un inventario de todo aquello que nosotros conocemos. Escucha bien. Y cuál es la competencia que nosotros tenemos. Y aquí hemos dicho que hay dos tipos de conciencia y competencia. Hay el tipo de conciencia lateralizada, donde nosotros, escucha bien, conocemos un poquito de muchas cosas. Eso es lo que se llama aprendizaje lateralizado. Y está el conocimiento profundo, donde nosotros conocemos cada día más y más de algún concepto en específico. Todos nacemos sin saber hablar, aprendemos a hablar. Ahora, tú y yo
podemos profundizar en el conocimiento del lenguaje y crear un modelo de ingeniería cognitiva que a ti y a mí nos permita, utilizando el lenguaje, alterar nuestras estructuras genéticas. Otros que no profundizan tanto utilizan el lenguaje solamente para comunicarse con los demás superficialmente. En el caso de la matemática, nosotros podemos utilizar el conocimiento de los números para sumar y multiplicar, o podemos utilizar ese mismo conocimiento profundizándolo para crear el cálculo, las ecuaciones diferenciales y poder diseñar objetos que vayan de un planeta a otro planeta, como es el caso, o crear los equipos sofisticados que nosotros tenemos alrededor. Ahora, en el último estado del proceso de aprendizaje es donde estamos inconscientes competentes, donde ya hemos hecho algo por tantas veces que las funciones de nuestro cerebro, las funciones conscientes, ya no son necesarias para hacer algo. Ejemplo, cuando nosotros estábamos aprendiendo a caminar, literalmente teníamos que pensar antes de dar el próximo paso. Cuando nosotros estábamos comenzando a hablar, teníamos que hacer un proceso de pensamiento para procesar dentro de nuestra cabeza lo que queríamos decir y cómo queríamos decirlo. Hoy esos procesos prácticamente fluyen de manera automática. Nosotros queremos ir del punto A al punto B y no tenemos que pensar la presión que tenemos que poner sobre nuestros músculos para erectarnos, si estamos sentados o estamos acostados, ponernos de pie y mover el pie izquierdo y el pie derecho armónicamente para movernos del punto A al punto B. Si tenemos que hacerlo aceleradamente, lo que le llamamos correr, pues tampoco tendríamos que pensarlo. Para hablar, nosotros realmente pensamos en lo que queremos decir y automáticamente se crea una serie de procesos neuroquímicos fisiológicos de los cuales tú y yo no tenemos que estar conscientes, que nos permiten, entre otras cosas, sacar el aire a presión a través de la tráquea, mover las cuerdas vocales, mover la lengua y producir frecuencia vibracional resonante que impacte a otra persona y lleve el mensaje del emisor al receptor. Todo eso lo hacemos realmente de manera automática. Ahí es donde nosotros hemos, en el encuentro anterior, compartido un concepto que se llama Autonomous Genius Effect. Nosotros, escucha bien, no nacimos conscientes de nuestra propia genialidad. No nacimos conscientes de que nuestra célula tiene la capacidad de renovarse, de energizarse, de compartir información con otras células para crear tejidos, crear órganos, crear sistemas y crear un organismo humano extremadamente complejo con la interacción de aproximadamente 50 trillones de células. En el campo de nuestros cerebros no sabíamos cómo las neuronas creaban una conexión para recibir mensajes de otras neuronas, para recibir mensajes de la glía, para recibir mensajes de los miocitos, crear unas conexiones con 85 billones de otras neuronas para nosotros optimizar nuestros resultados de vida o para nosotros sobrevivir en el ambiente en que nos ha tocado vivir. Ahora, ese proceso que nos lleva de inconsciente incompetente, consciente incompetente, consciente competente, hasta inconsciente competente, si nosotros lo hubiésemos aplicado al concepto de la genialidad y hubiésemos estado por un periodo de tiempo conscientes de nuestra genialidad, hoy, según tú y yo, caminamos sin pensar, hablamos sin pensar, podríamos manifestar nuestra genialidad sin pensar. Pero nunca es tarde para comenzar. A muchos de nosotros
no nos educaron por el camino de la genialidad, pero por algo tú y yo estamos hoy aquí hablando de este concepto. Por algo tú y yo hemos conocido la importancia de la investigación científica sobre las neuronas conceptos, y tú y yo hoy, con nuestra capacidad de conciencia, con nuestra capacidad de intención, con nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos, podemos entonces empezar a sembrar, a cultivar, a entender y a manifestar nuestro efecto genial autónomo. De ti y de mí realmente depende. Y si tú y yo dedicamos tiempo y energía consciente, competente de nuestra genialidad, va a llegar el momento muy pronto en que esa genialidad va a fluir realmente de forma automática. Ahora, cuando tú y yo observamos resultados después de un proceso, nosotros realmente tenemos dos tipos de resultados de cualquier proceso. Escucha bien. Si nosotros intentamos hacer algo, al final de esa actividad observamos que tenemos un resultado que era el que deseábamos obtener o un resultado diferente al intencionado. Son dos alternativas. Ahora, ¿qué hacemos en cada caso una vez el resultado se manifestó? Si el resultado que se ha manifestado en nuestro objetivo de vida es el deseado, si yo tengo la salud deseada, el desarrollo cognitivo deseada, la libertad financiera deseada, las relaciones deseadas o el gozo, la felicidad y la diversión deseados, entonces vengo obligado a aplicar tres conceptos. Primero, el concepto de agradecimiento al universo, a Dios, en el caso de los que creen en Dios, a todo lo que ha ocurrido para que yo haya obtenido ese resultado deseado. El otro concepto que tengo que activar una vez obtengo ese resultado deseado es el concepto de celebración. Los niños, cuando están caminando y dan el primer paso, ellos lo celebran, se ríen y elevan sus brazos sobre su cabeza, las manos específicamente. Pero los adultos dejamos de celebrar cuando tenemos el resultado deseado. Ahora, escucha bien esto porque la investigación es extremadamente reveladora. Si tú eres capaz de obtener el resultado deseado y eres capaz de agradecerlo y celebrarlo, escucha bien, entras en un vórtice de energía a nivel de inconsciente competente que te va a llevar a obtener más de esos resultados en menor tiempo. Ejemplo, si tú corriste una carrera de 100 metros en 12 segundos y esa era tu intención y lo agradeces y lo celebras, la próxima vez que tú hagas esa misma carrera, tu sistema te va a proveer más energía para que lo hagas mejor y lo hagas más rápido. Así que los resultados que tú y yo somos capaces de agradecer y celebrar se van a manifestar en el futuro con menor esfuerzo de tu parte, en menor tiempo de tu parte. Y eso es un gran éxito para nosotros. Ahora, hay un tercer elemento que puede aumentar aún más el éxito en los resultados de vida. Si tú y yo obtenemos el resultado deseado, escucha bien, y somos capaces de agradecerlo, somos capaces de celebrarlo, pero aún más somos capaces de compartir ese resultado y enseñar a otro
a obtener ese resultado, entonces, escucha bien, el próximo resultado se va a manifestar con mucha menos energía de nuestra parte, mucho menos esfuerzo, en mucho menor tiempo. Y así es donde, si tú y yo somos capaces de intencionar y obtener el resultado deseado, agradecerlo, celebrarlo y compartirlo, entonces vamos a poder ser copartícipes, escucha bien, en el proceso de expansión del universo. Y eso es uno de los mayores logros del ser humano, a diferencia de las plantas que involuntariamente aportan a la expansión del universo, a diferencia de los animales que se reproducen y aportan a la expansión del universo. Tú y yo podemos hacerlo de manera voluntaria y consciente. Ahora, por otro lado, como teníamos dos alternativas, tenemos que considerar la otra alternativa. ¿Qué sucede cuando tú y yo intencionamos un resultado y no obtenemos ese resultado en la medida en que lo habíamos intencionado? Bueno, entonces tú y yo venimos obligados a hacer una evaluación del proceso que hemos seguido. Y si seguimos el protocolo científico, escucha bien, el protocolo científico te dice que cualquier persona que siga el mismo procedimiento con los mismos ingredientes, por definición, tiene que tener el mismo resultado. Así que si tú y yo decidimos hacer algo, intencionamos algo y el resultado no se manifestó, pues tú y yo tenemos la obligación de ir hacia atrás, hacer lo que se llama una retroalimentación de todo lo que hicimos, una autoevaluación para ver dónde fue el punto de inflexión, dónde nos desviamos. Y ese análisis, escucha bien, realmente nadie lo puede hacer tan eficientemente por nosotros como nosotros. Es cierto, escucha bien, que en el proceso de educación formal en la escuela, los maestros eran encargados de corregirnos el examen, y si nosotros hacíamos un proceso, el maestro lo corregía y muchas veces nos decía dónde nosotros nos desviamos, y si nosotros aprendíamos, maravilloso. Ahora, después de salir de la escuela, no hay maestro que nos corrija. Nosotros nos convertimos en nuestro propio maestro de vida. Y tú y yo todos los días tenemos que utilizar la conciencia para al final del día evaluar los resultados que hemos obtenido, y si no son aquellos que nosotros intencionamos al comienzo del día, tenemos que ver qué pasó en ese día, que nos desviamos de la ruta del estado actual al estado ideal, y nadie, te repito, lo puede hacer como tú y yo. En esta ventana, escucha bien, en esta ventana que nosotros tenemos, en este comienzo de primavera, es el momento para nosotros hacer dos cosas. Primero, ir hacia el año pasado y ver qué resultados no se nos manifestaron como nosotros intencionábamos, qué resultados se nos manifestaron. Los que se nos manifestaron los agradecemos, los celebramos, los compartimos, y sobre los otros hacemos autoevaluación. Pero escucha bien, déjame darte un consejo. Evita concentrarte en los resultados del año pasado. El tiempo ya pasó. Vamos ahora tú y yo a intencionar los nuevos resultados para el marzo de 2025, y entonces vamos a dedicar nuestro tiempo y energía a agradecer lo que sí tenemos. ¿Y qué es lo más importante que tú y yo tenemos? Tenemos vida por sobre todas las cosas, y tenemos una energía que nos permite pensar
e intencionar los nuevos resultados. Así que nosotros tenemos que ser capaces de saber evaluar el proceso de vida que llevamos, corregir el proceso de vida que llevamos. Y aquí nuevamente tenemos que hacer una aclaración, porque hay personas que no obtienen el resultado deseado y en vez de corregir el proceso, quieren hacer lo mismo con mayor intensidad emocional y piensan que es que no pusieron la suficiente emoción. Y entonces, si yo estoy tratando de salir de una habitación, tengo dos alternativas. Puedo salir por la puerta o puedo salir a través de la pared, pero a través de la pared no es la decisión más sabia, aunque podría serlo. Entonces, si yo me equivoqué, en vez de ir a la puerta, le doy a la pared y veo que no estoy saliendo, con darle a la pared un golpe más duro no me va a garantizar el éxito. Así que tenemos que saber corregir, hacer lo mismo. Y escucha bien, esta es la definición de demencia, según nos decía Einstein: hacer lo mismo que hemos hecho queriendo obtener un resultado diferente es demencia. Tú y yo tenemos que explorar resultados diferentes, procesos diferentes. Ahora, tenemos que saber dos cosas: cuándo continuar y cuándo desviarnos del resultado que queríamos. Si nosotros, y hay un dicho en inglés que se llama los que ganan, no, déjame decirlo en inglés porque me gusta, suena, tiene una rima muy interesante. Los winners never quit y los quitters never win. En español dice: los que ganan nunca renuncian y los que renuncian nunca ganan. Ahora, tenemos que saber cuándo mantener el ritmo de progreso y cuándo desviarnos del ritmo de progreso y dedicarnos a otra cosa. Ahora, cuando nosotros dedicamos nuestra intención, nuestra conciencia, nuestro tiempo y nuestra energía a algún objetivo, escucha esto, estamos dedicando recursos limitados e irrepetibles. Déjame repetirte esto porque es sumamente importante. Cuando tú y yo dedicamos tiempo, conciencia, intención y energía a obtener un resultado específico, esos elementos son limitados e irrepetibles. Nadie tiene intención ilimitada, nadie tiene conciencia ilimitada, nadie tiene tiempo ilimitado y mucho menos nadie tiene energía ilimitada. Así que el tiempo, para darte un ejemplo, porque es más fácil de medir de ellos, aunque la energía es bastante fácil de medir, la intención no es tan fácil de medir y la conciencia mucho menos. Así que cuando tú y yo invertimos un tiempo en algo, ese tiempo es irrecuperable. Podemos en este día invertir las 24 horas que tenemos buscando obtener un resultado deseado, o podemos, escucha bien, perder el mismo tiempo en un entretenimiento vacío que no produce ningún resultado, pero nos consumió el mismo tiempo. Así que el tiempo es algo que tú y yo podemos invertir, podemos gastar, pero no podemos guardar. El tiempo no es almacenable. La energía es exactamente lo mismo. Podemos invertirla en algo productivo o podemos malgastarla en algún entretenimiento vacío, pero tampoco la podemos almacenar. Y aquí déjame hacer un paréntesis porque
hay un dicho que dice, todo afecta todo. Y la ilusión del almacén de energía, escucha bien, es sumamente importante para nosotros entender una epidemia que estamos padeciendo a nivel social, que es la epidemia de la obesidad. Las neuronas no tienen capacidad para almacenar energía. Ellas producen energía y la utilizan. Las glías no tienen capacidad para almacenar energía. Ellas producen energía y la utilizan para sus diferentes procesos. Pero, escucha bien, hay un tipo de célula sumamente especial que ya la hemos mencionado, que se llaman los miocitos. Y los miocitos, que hay sobre 600 tipos de ellos diferentes, hay uno especial y muy particular que está muy de moda. Hay un miocito que se llama adipocito, que tiene la capacidad de almacenar no energía como mucha gente piensa. Es falso. Los miocitos no almacenan energía. Los miocitos almacenan grasa, tejido graso. Los adipocitos tienen una particularidad, escucha bien, son las únicas células que en teoría podrían crecer ilimitadamente. Los miocitos no tienen capacidad capacidad máxima de crecimiento. Ahora, como los adipocitos están dentro del cuerpo, pertenecen a algún órgano o algún tejido, entonces el cuerpo está encerrado en la piel, lo que le llamamos la epidermis. Y la epidermis, a diferencia de los adipocitos, no tiene la capacidad de crecer ilimitadamente. Por tanto, tú empiezas a consumir azúcar y grasa, y esa azúcar y grasa podría producir energía que tú la podrías utilizar para tu proceso de pensamiento, tu proceso de movimiento. Pero como nosotros cada día pensamos menos y nos movemos muchísimo menos, esa grasa en exceso consumida tiende a acumularse y se acumula en los adipocitos. Los adipocitos empiezan a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Y ahí tú ves que la persona empieza lo que llamamos a engordar. Son adipocitos engrandecidos. Con la intención, nadie se pone gordo u obeso o deforme, como tú quieras llamarlo, por intención, ¿no? Todo el mundo tiene la adiposidad como un resultado no de un objetivo intencionado, sino de un proceso deseducado o desviado del objetivo real, porque todo el mundo realmente quiere estar saludable. Así que los adipocitos empiezan a acumularse y a llenar literalmente espacios vacíos en nuestro cuerpo, y la parte más flexible de la piel está en la cavidad abdominal. Por eso es que la grasa abdominal o el crecimiento de adipocitos en el área abdominal es tan frecuente en la sociedad moderna. Los paleolíticos tenían la misma capacidad de almacenamiento, pero como tenían que pensar por obligación, porque si no el tigre de dientes de sable se los comía, o tenían que moverse por obligación porque nadie le llevaba el alimento a su casa, los adipocitos no tenían capacidad de almacenar grasa, aparte de que en la naturaleza no hay tanta grasa para consumir. Nosotros, con la producción de alimentos procesados, aumentamos la ingesta de grasa y disminuimos el movimiento, y los adipocitos crecen exorbitantemente. De hecho, los adipocitos pueden duplicar el volumen del cuerpo y pueden duplicar el peso del cuerpo. Así que
tú y yo tenemos que ser capaces de empezar a entender la responsabilidad que tú y yo tenemos en nuestros propios objetivos de vida. Ahora, el establecimiento de cualquier objetivo de vida es responsabilidad, ya que tú y yo somos adultos, tuya y mía. No es responsabilidad de los genes, no es responsabilidad de nuestros padres, no es responsabilidad de nuestros maestros. Tú y yo, al tener pleno desarrollo cognitivo, tenemos que asumir plena responsabilidad por la definición de nuestros objetivos de vida. Ahora, escucha bien, hay dos elementos sumamente importantes cuando tú y yo vamos a establecer objetivos de vida. El primer elemento es el elemento de el por qué. Si tú quieres algo, defines algo, lo primero que tienes que saber es el por qué quieres ese algo. Y el segundo elemento, escucha bien esto, igualmente importante que el por qué, es el para qué. Repasando la cita que habíamos mencionado en un encuentro anterior de Mark Twain, en la vida de cada ser humano hay dos días significativos: el día que nacemos y el día que descubrimos para qué nacemos. Ahora, si tú y yo vamos a ponernos a filosofar de el por qué nacemos, podemos invertir el resto de nuestra energía, el resto de nuestro tiempo en filosofar por qué nacemos. Y al final tendríamos que decidir, nacemos por la voluntad de nuestros padres o por la voluntad de Dios, pero no nacemos, escucha bien, por voluntad propia. Nadie, antes de tener conciencia, decide nacer, independientemente de las teorías que cualquiera pueda creer espiritualmente, ¿no? La ciencia entra en el proceso de la parte material. Ahora, el por qué nacemos es irrelevante, no es nuestra responsabilidad. Ahora, escucha bien, el para qué nacemos, eso sí es responsabilidad tuya y mía. Tú y yo tenemos que definir y descifrar para qué nacemos. Es lo que llamamos nuestro propósito de vida. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos buscar ese propósito? ¿Cómo podemos tú y yo profundizar hasta encontrar la razón para la cual nacemos? No por la cual nacemos, sino para la cual nacemos. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo específico. Y si vamos a ver, todos los seres humanos tienen un cuerpo realmente similar. Ese cuerpo está estructurado por la información del ADN que hemos dicho anteriormente, que es 99.999 igual para todos. Cuando alguien te diga que los seres humanos somos iguales, no tan solo podríamos decir que somos iguales ante Dios, sino que somos iguales ante la realidad científica, porque somos 99.999 iguales. Ahora, por otro lado, nadie puede decir que el comportamiento del ser humano es igual al otro. Entonces si somos tan iguales en un área, porque en estructura, ¿por qué, escucha bien, somos tan desiguales en función o comportamiento? Porque cada uno de nosotros, escucha bien, tiene unos elementos mentales únicos y especiales, y los elementos mentales no pueden ser estudio de la ciencia porque no tienen peso, no ocupan espacio,
pertenecen al mundo de la energía. Y es el mundo de la energía, de las fuerzas cuánticas, de los campos electromagnéticos, los que permiten perturbaciones que diferencian el funcionamiento a nivel celular, a nivel tisular, a nivel orgánico y mucho más a nivel de comportamiento entre los diferentes seres humanos. Así que tú y yo, si deseamos profundizar para qué nacemos, tenemos que hacer un autoanálisis de nuestros recursos mentales. Y usted dirá, y doctor, ¿cómo hago eso? Extremadamente fácil, escucha bien. Nosotros tenemos un concepto aprendido que es el concepto de fácil. Y lo opuesto de fácil es difícil. Ejemplo, caminar para el ser humano es fácil. Volar como las aves es difícil o posiblemente imposible, pero vamos a llamarle difícil. Para el ser humano, moverse en el agua es fácil. Para el ser humano, moverse igualmente en la arena no es tan fácil. Y nosotros no podemos meternos en la arena como los reptiles y movernos por debajo de la arena. Podemos meternos en el agua como los peces y parcialmente movernos debajo del agua. No tanto como los peces, pero sí podemos hacerlo. Así que hay cosas que se nos hacen fáciles, hay cosas que se nos hacen difíciles y hay cosas que podríamos decir que se nos hacen imposibles. Ejemplo, yo puedo saltar un escalón que mida medio metro. No puedo saltar un edificio que mida 50 metros. No es lo mismo. Así que vamos tú y yo en esta ventana energética que nos ofrece la primavera a identificar, escucha bien, qué elementos de nuestra vida se nos hacen fáciles y qué elementos de nuestra vida no se nos hacen fáciles o vamos a decir se nos hacen difíciles, requieren más tiempo y energía. Y el primer elemento es el elemento de pensamiento. Los seres humanos somos seres pensantes. Ahora, el pensamiento es una actividad que requiere tiempo, escucha bien, requiere tiempo, requiere energía y requiere esfuerzo. Son los tres elementos del pensamiento. Te los repito para que se te graben. Para tú poder pensar, necesitas tiempo. Necesitas energía y necesitas esfuerzo. El pensamiento no es un proceso automático. El activar las funciones cognitivas del cerebro izquierdo, del cerebro derecho, no es automático. Y aquí las neuronas, escuchan bien, se diferencian grandemente de los miocitos. Los miocitos, escuchan bien, responden de forma automática al ambiente. Los miocitos responden en forma automática a la temperatura del ambiente, al calor, y entonces ellas cambian su campo electromagnético, al frío y ellas cambian su campo electromagnético, responden a la presión del ambiente y cambian su campo electromagnético. Las neuronas, escuchan bien, que nos permiten el pensamiento, no actúan automáticamente. Para pensar, las neuronas necesitan lo que se conoce como energía suplementaria, porque el pensar no es requisito para la vida. Hay organismos sin cerebros, como las bacterias, que se mantienen vivos. Hay otros organismos como más grandes que las bacterias, como los caracoles, que no tienen cerebro, se mantienen vivos, se mueven del punto A al punto B. Así que
la gente pensaba que nosotros teníamos que tener un cerebro para tener vida, y lo cual no es cierto. Y mucho menos tenemos que pensar para estar vivos. Así que lo primero que tú tienes que definir es si el pensar, que requiere tiempo, energía y esfuerzo, a ti se te hace fácil o se te hace difícil. Y déjame darte el conocimiento de un experimento. Se hizo un experimento en la Universidad de Stanford, en California, donde a un grupo de sujetos, a un grupo de estudiantes universitarios, se le dio dos alternativas. Escucha bien. Se le dio la alternativa de estar 20 minutos en un ambiente encerrados, pensando solamente en su proceso cognitivo, en lo que ellos quisieran pensar, pero también se le dio la oportunidad de producirse un estímulo electromagnético doloroso, un estímulo de dolor. Y lo sorprendente es que muchos de los sujetos de experimento prefirieron, escucha bien, darse ellos mismos choques eléctricos dolorosos que estar 20 minutos en silencio solamente pensando. O sea, su proceso de pensamiento los atormentaba tanto que ellos prefirieron darse choques eléctricos para que los miocitos cambiaran su frecuencia electromagnética y desviaran su atención mental. Así que la gente piensa que el pensar es automático y es fácil. Ni es fácil ni es automático. Requiere tiempo, energía y esfuerzo. Ahora, tú y yo tenemos que decidir cuán fácil se nos hace el pensar, cuán cómodo se nos hace el pensar. El próximo elemento es cuán fácil se nos hace el proceso de estudiar cuando nosotros tenemos que profundizar en un concepto, cuando nosotros tenemos que buscar más información. ¿Eso es fácil y divertido o es difícil y complicado? El próximo elemento para el desarrollo cognitivo, el ser humano ha utilizado la lectura desde la invención de la imprenta, y muchos dicen que el desarrollo que nosotros hemos tenido como sociedad se debe a que nuestros antepasados lograron un método no verbal para transmitir conocimiento. El método verbal de pasar la información de generación a generación se determinó que a medida que se pasaba se iba deteriorando, pero el libro que se escribió hace 2000 años tiene los mismos caracteres y no se ha ido deteriorando. El que lo leyó hace 2000 años y el que lo lee ahora tiene prácticamente el mismo conocimiento o la misma información al menos. Así que leer a ti se te hace fácil o se te hace difícil, requiere más esfuerzo o menos esfuerzo. El otro elemento, los movimientos musculares, ¿se te hacen fácil o se te hacen difícil? Levantarte por la mañana a irte a correr, ¿se te hace fácil o se te hace difícil? Déjame darte un ejemplo personal. A mí se me hace extremadamente fácil por la mañana levantarme y ponerme a leer. Se me hace extraordinariamente difícil, raya en lo imposible, levantarme temprano, ponerme unas zapatillas e irme a correr. Hay otras personas que les encanta levantarse por la mañana. Yo tengo amigos que les encanta levantarse por la mañana y estar una hora corriendo. Ven un libro y le tienen un miedo horroroso. Yo realmente le tengo el mismo miedo horroroso que yo siento por el libro. Yo lo tengo al correr, pero tengo una afinidad extraordinaria. Yo siempre he dicho que los libros y yo tenemos un magnetismo mágico. Nos atraemos mutuamente. Así que otro elemento que tenemos que definir si se nos hace fácil o se nos hace difícil es el concepto de exploración.
A mí personalmente me gusta explorar, me gusta viajar, me gusta aprender de otras culturas. Hay personas que ese mismo proceso de exploración se les hace extraordinariamente difícil. Hay personas que tú le dices, oye, vamos a investigar eso. Ay, dice, ay, no, yo no, porque sufren de la parálisis del análisis o peor aún, del miedo a la exploración. Eso tiene que ver con nuestra crianza realmente en los años de formación. A mí se me hace muy fácil buscar, explorar algo. Tú me dices, mira, vamos a explorar que esto nadie lo ha hecho. Yo me acuerdo cuando yo iba a coger mis primeros cursos de fotolectura. A mí siempre me gustó leer. Y cuando conocí la fotolectura, leí un artículo de la gente que podía leer a 25,000 palabras por minuto. Yo decía, caramba, ¿será cierto o será falso? Y pensé que era toda una fantasía. Y aún después que me matriculé en el primer taller de fotolectura que se dio abierto al público en general por Paul Scheele, que fue el creador del método, yo iba en el avión y decía, ¿será cierto o será falso? Ahora, escuchen mi conclusión. Yo digo, si yo invertí mi tiempo, mi dinero, mi energía en ir de Puerto Rico a Minnesota a coger un curso de fotolectura, si no es cierto, escúchenme, yo lo voy a hacer cierto. Y si nadie lo ha hecho, yo lo voy a hacer. Gracias a Dios, me fue maravillosamente bien y gracias a esa experiencia, hoy miles de exploradores en diferentes partes del mundo tienen la mágica destreza de la fotolectura, donde podemos coger un libro, entrarlo en nuestro sistema y actuar con ese conocimiento en par de minutos. Ahora, hay otro elemento que tenemos que definir si es fácil o difícil. Celebrar para ti, ¿es fácil o difícil? Y aquí nuevamente traigo mi experiencia personal, porque es la única que he vivido, ¿no? Yo durante mis años académicos fui extremadamente competitivo y me enseñaron, o aprendí yo, no sé, a obtener un resultado y no detenerme a la celebración de ese resultado, sino inmediatamente pensar en el próximo resultado. Así, jamás se me olvida una experiencia que mis amigos de escuela superior me hicieron vivir. Hubo un examen en algún momento en que la maestra parece que quería probar algo y dio un examen extraordinariamente difícil. Y el promedio de notas en ese examen fue 70. Yo saqué 98. Y mis amigos literalmente me odiaban. Porque yo decía, ¿cómo tú hiciste eso? Pero yo no estuve celebrando mi 98, aunque los otros habían sacado 70. No era eso fácil para mí celebrar. Yo estuve peleando, escuchen bien, estuve peleando con la maestra porque me quitó 2 puntos y no saqué 100. Hoy mi hijo, que es médico, me dijo que en algún momento de su crianza también le había causado un trauma por el mismo efecto. Y él al día de hoy es médico, pero él no celebraba los 100 que sacaba en los exámenes, porque él decía que él siempre tenía que sacar eso o más. Y no todo el mundo tiene la capacidad de celebrar. Yo todavía me sorprendo cómo hay alguien que puede sacar 50, escuchen bien, 50 en un examen y lo celebran. Yo digo, caramba, yo con ese mismo resultado estaría a punto de suicidarme. Pero la celebración de resultados es algo que hay que aprender y hay que cultivar. Yo nuevamente tengo que aprender a celebrar mejor y más resultados de vida. El próximo elemento es el elemento de compartir. Es cierto que yo cuando aprendo algo no lo celebro mucho,
pero sí lo comparto. Y este tipo de encuentros tiene el propósito de realmente no que lo celebremos. Yo pienso que, como yo siempre le decía a mi madre, yo voy a celebrar cuando me vaya al cielo. Allí es que todo es maravilloso. Ese es el momento de celebrar. Pero mientras estemos aquí en la tierra, yo le decía, tenemos que buscar aprender más, explorar más, enseñar más o compartir más. Así que los exhorto a que en esta ventana de oportunidad, en la primavera del 2024, busquemos dedicarle más energía a explorar, más energía a celebrar nuestros resultados y el aprendizaje, y más energía a compartir esos resultados. Ahora, ¿cuáles son las cosas que se me hacen fácil? Son sencillas. Esas no tenemos que dedicarle mucho tiempo porque ya se nos hacen fácil. Ahora escúcheme, las que quiero que identifiquemos son las cosas que se nos hacen difíciles, de las cuales tenemos que hacer más. Y quiero darle unos elementos, porque si a usted estos elementos se le hacen difíciles, tiene que buscar hacer más, dedicarle más tiempo. Y escuche bien, lo difícil es difícil hasta que se hace fácil. Repito, lo difícil se hace difícil hasta que comienza a hacerse fácil. Caminar era extremadamente difícil. Le dije que es lo más difícil estructuralmente para el ser humano, pero aprendimos y se nos hace fácil. Hablar es extremadamente difícil, pero lo hemos practicado tantas veces que se nos hace fácil. Y hay originalmente era una idea de alguien que decía que si a usted se le hace difícil algo, dedíquele 10,000 horas y después de las 10,000 horas se le hace fácil. Hay un experimento, si usted coge este experimento, usted lo puede hacer ahora mismo. Si usted, mientras me está escuchando a mí, usted coge el dedo índice de cualquiera de las manos y lo puede flexionar muchas veces, escuche bien, para usted lograr ese movimiento, tiene que haber hecho esa flexión a nivel no consciente un mínimo de 11,000 veces, no 10,000, 11,000 veces, para que esa conexión neural se fortalezca y usted pueda ahora pensar en flexionar su dedo índice y ese dedo se mueve automáticamente. Así que los miocitos, escuchen bien, no se mueven, bueno, se pueden mover voluntariamente o involuntariamente. Ahora, los pies literalmente no se mueven solos. Usted tiene que decidir pararse de donde está y caminar a donde quiere llegar. La lengua realmente no se le mueve sola. Usted tiene que decidir hablar algo y empezar a hablarlo. Así que nosotros tenemos que entrar un elemento de intención, de voluntad, de lo que se llama libre albedrío, para dedicarle tiempo y energía a aquello que es vital para nuestra vida y que hasta ahora, por no haberle dedicado tiempo y energía, no se hace fácil. Y le voy a dar unos elementos principalmente en el campo de la salud. Porque, escuche bien, si usted pierde la salud, nada más importa. La vida es valiosa cuando usted tiene salud. A medida en que su salud optimiza, el valor por la vida aumenta. En la medida en que su salud se deteriora, el deseo de vivir también disminuye, aunque no se elimina por completo, vamos a estar claros. Así que todos los días usted y yo tenemos que dedicar tiempo y energía a optimizar nuestra salud. La medicina del siglo XXI no es una medicina que lo va a llevar a usted de la enfermedad a la salud. La medicina del siglo XXI es una medicina proactiva que nos va a llevar a nosotros desde la salud, donde no sentimos ninguna desarmonía, hasta la optimización. Es una medicina buscando
la optimización, no es buscando corregir desarmonías. Así que hay 6 elementos que usted tiene que hacerlos fáciles en su vida. El primer elemento, que era automático inicialmente en la etapa de la infancia, porque usted no sabía que no sabía comer, no sabía que necesitaba comer. Y al día de hoy lo enseñaron a comer y hay gente que creen que comer es necesario y es parcialmente cierto. El comer es necesario, la frecuencia del comer es la clave del éxito. Usted tiene, escuche bien, que dejar de comer durante varias horas del día y dedicarse a comer en una ventana de tiempo. No puede comer lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Tiene, escuche bien, que controlar la ingesta de alimento por su esfínter vocal. Tiene que hacerlo, no es realmente automático. Usted tiene que cerrar. De hecho, para eso usted tiene un tiempo dormido, ¿no? O inconsciente, en el que usted no va a comer. Ahora, ese tiempo usted tiene que alargarlo. Y en la medida en que usted enseña a su sistema a disminuir, escuchen bien, el número de veces que usted come al día, va a mejorar su salud y bienestar. La investigación de la Universidad de Harvard es muy claro en eso. En la medida en que yo aumento la frecuencia de ingerir alimentos y como alimentos cada hora o cada 2 horas o cada media hora o cada 15 minutos, mi salud se deteriora porque la célula no está diseñada para estar absorbiendo moléculas o absorbiendo nutrientes durante todo el tiempo. La célula tiene un periodo de absorción, escuchen bien, máximo de 8 horas. Por tanto, su periodo de ingestión tiene por obligación que ser menor a 8 horas. Ahora, el segundo elemento es el nivel de hidratación. Usted es una piel llena de líquido por dentro. 80% de ese líquido es agua. Así que nosotros somos moléculas de agua vivientes con conciencia y energía. Usted tiene que aprender a hidratarse. Y cuando hablamos de hidratación, no tan solo hablamos de la hidratación a nivel vocal, con el líquido que usted ingiere, sino que la ciencia hoy ha determinado que tenemos que tener hidratación directamente al sistema circulatorio, lo que se llama hidratación intravenosa. De ahí que nosotros estamos dando tanto énfasis en el proceso de infusiones. Tenemos que ingerir agua a través del sistema gastrointestinal, pero tenemos que aprender a ingerir líquidos, a ingerir agua directamente al sistema circulatorio. Y eso es algo que si se nos hace difícil, tenemos que buscar que en el futuro cercano se nos haga fácil. El tercer elemento, el dormir es lo más fácil. Escúcheme, el dormir es lo más fácil que al ser humano se le hace porque debería ser automático. Sin embargo, nuestro estilo de vida, escuche bien, es tan desarmónico, alejado de la naturaleza, que lo que es fácil para las plantas, que lo que es fácil para los otros animales, nosotros lo hemos convertido en difícil. Y la apnea del sueño, que no podemos respirar, que no podemos dormir, es una condición de salud que cada día aumenta más. El insomnio, hasta drogas hemos desarrollado. El negocio de las drogas contra el insomnio es un negocio billonario. ¿Y cómo es posible que el dormir en la sociedad moderna se haga difícil cuando es la forma más natural del organismo humano?
A ese nivel de desnaturalización nosotros hemos llegado. Así que usted tiene que buscar que el dormir se haga más fácil, pero no dormir durante las horas de luz, sino dormir durante las horas de sueño. El cuarto elemento, que es otro totalmente automático y que nosotros por desconocimiento o por irresponsabilidad hemos desnaturalizado, es el proceso de respirar. Y en el encuentro anterior hablé de él, pero sigo mencionando, los seres humanos somos humanos, pero respiramos como animales. Repito, los seres humanos somos humanos, pero respiramos como animales. Si usted quiere optimizar el metabolismo de gases a nivel sistémico, tiene por obligación que hacérsele fácil bajar su ritmo respiratorio a menos de 8 respiraciones por minuto, las veces más frecuentes durante el día. En un mundo perfecto, cada hora que usted está consciente debe hacer 1 minuto donde usted baje su ritmo respiratorio. Hemos dicho que todos los mamíferos viven el mismo tiempo medido en los ritmos respiratorios. Si usted quiere vivir más y mejor, tiene que hacer fácil el respirar menos. Baje su ritmo respiratorio a menos de 8 respiraciones por minuto. Lo hemos dicho anteriormente, pero lo repito, si usted los baja a menos de 3 respiraciones por minuto, que es fácil, usted inhala y aguanta su respiración adentro de usted o su gas adentro de usted por 20 segundos. Si usted hace eso 3 veces, usted está bajando su ritmo de respiración a menos de 3 por minuto. Eso hace que los miocitos exciten su sistema de transmisión y recepción electromagnética y el dolor, escuche bien, desaparece de su vida. Así que usted tiene dolor porque no sabe respirar. Es momento de que el respirar se nos haga fácil y divertido. El próximo elemento es el elemento del movimiento. El movimiento tiene que hacérsenos fácil y divertido. Le voy a hacer el ejercicio más fácil y divertido que usted tiene que practicar todos los días. Es subir sus apéndices superiores, especialmente las manos, la parte de las manos, muy por encima de la cabeza. Cuando usted gana una carrera, automáticamente se le suben las manos a la cabeza. Cuando el niño aprende algo, automáticamente se le suben las manos a la cabeza. Pero como dijimos anteriormente, el ser humano se olvidó de elevar sus apéndices superiores por encima de la cabeza. Así que si quiere alcanzar el éxito, aprenda a buscarlo elevando las manos hacia el cielo. Y el último elemento es el elemento de la frecuencia vibracional resonante, lo que nosotros llamamos el orar. El orar tiene una connotación religiosa o espiritual, ¿no? Porque nos enseñaron a orar. Pero orar significa la creación de oraciones. Y oraciones es un conjunto de palabras que tienen sujeto y predicado. Y tenemos que aprender a orar a favor nuestro. Todos los días, usted cuando hable con usted, de usted mismo, tiene que crear oraciones. Y los objetivos tiene que traducirlos en oraciones. Uno de los modelos más poderosos que nosotros hemos enseñado a través de los años se llama el modelo del éxito, y el modelo del éxito comienza con un proceso de verbalización. Todo lo que nosotros intencionamos tenemos que verbalizarlo primero, y le voy a dar el modelo para aquellos que son más curiosos, ¿no? El proceso de verbalización tiene que ser seguido por el proceso de visualización. Primero verbalizo y luego visualizo lo que yo quiero. El tercer elemento es el proceso de vitalización. Vitalización quiere decir que a lo que yo verbalicé, a lo que yo visualicé, ahora le voy a dedicar tiempo y energía. Y tiempo y energía es sinónimo de vida. Así que ese triángulo, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer un triángulo invertido. El ápice de abajo, la punta del triángulo, es la verbalización. La verbalización es el principio de todo. De hecho, uno de los ejemplos que a mí me gusta dar en los talleres es que
hasta Dios utilizó la verbalización para crear el universo. Y si usted y yo aprendemos a verbalizar, aprendemos a orar, vamos a crear un universo para nosotros. Verbalización, visualización, vitalización. Los otros tres elementos de ese modelo son elementos emocionales. Y si lo quiere, hace un triángulo, pero esta vez con la punta hacia arriba, y arriba, directamente sobre la verbalización, está la pasión. La pasión es una fuerza cuántica originalmente descrita por Descartes, y la pasión, escuchen bien, sale de las gónadas. Es un campo electromagnético que se origina en las gónadas, pasa a el núcleo cardíaco y de ahí pasa a las estructuras cerebrales. Así que la pasión se llamó pasión porque usted no necesita intención, realmente fluye sola. Pasión es de pasividad. Así que nosotros tenemos que a la verbalización añadirle pasión. El próximo elemento es el elemento de convicción. Si usted verbaliza algo, es porque usted está convencido de ese algo. ¿Y por qué habíamos dicho en la invitación que le dijimos a usted para que asistiera a este encuentro? ¿Por qué los miocitos no mienten? Porque, escuche bien, la creatividad mental nos permite alterar la realidad. Eso es lo que nosotros llamamos mentir. Nosotros podemos decir que algo es como no es por nuestra creatividad mental. Ahora, escuche bien, para que ocurra algo, los cerebros, las neuronas y glías tienen que enterarse y los miocitos tienen que enterarse. Cuando usted es congruente en lo que usted intenciona, en lo que usted piensa, en lo que usted dice y en lo que usted hace, hay lo que se llama armonía sistémica. Cuando lo que usted piensa, lo que usted intenciona, lo que usted verbaliza o lo que usted hace no está en armonía, entonces esa desarmonía sistémica es medible y perceptible por sus miocitos, y hoy tenemos la tecnología para permitir identificar esas desarmonías. Por eso es que cuando usted lo llevan a un interrogatorio y quieren saber si usted dice la verdad, le ponen un instrumento que midiendo los cambios electrodinámicos a presión sistémica y temperatura galvánica pueden medir la diferencia entre actividad sistémica coherente y actividad sistémica incoherente. Así que vamos nosotros a, de ahora en adelante, ser coherentes y decir, pensar, intencionar y actuar en la dirección de nuestro objetivo. Porque cuando nosotros estamos en ese estado de armonía, el eje encéfalo-cardiogonádico se activa y nos potencia esa energía. Y lo que hicimos hoy de forma difícil, mañana va a ser mucho más fácil. Y cuando lo hagamos por un mes completo, se nos va a hacer mucho más fácil hasta que en algún momento lo que era difícil de hacer se va a hacer totalmente automático. Así que identifique aquellos elementos que de hoy en adelante usted tiene que empezar a optimizar y dedicarle más tiempo y energía. Ahora, nuevamente, vamos a por qué los miocitos no mienten. Porque los miocitos nos dicen cuando la desarmonía entre nuestra actividad mental y nuestras estructuras fisiológicas está perturbada. Y en el campo de la investigación, ¿verdad? Los detectores de mentira, esas perturbaciones electrodinámicas le llaman mentiras. Los miocitos realmente no tienen la capacidad de decir mentiras, así que los miocitos a las perturbaciones del
campo electromagnético en el eje encéfalo-cardio-gonádico, le llaman diferentes, no le llaman los miocitos, ellos muestran diferentes condiciones o diferentes síntomas. Usted va a un experto en diagnóstico que se llama médico, y ese médico que ha sido educado para el diagnóstico de diferentes síntomas le llama a la perturbación cardiopatías, le llama diabetes, le llama cáncer, le llama depresión, le llama disfunción eréctil, le llama resequedad vaginal, le llama alteraciones del movimiento, esquizofrenia, Parkinson. Todas ellas son desarmonías entre el eje encéfalo-cardio-gonádico. Nosotros con las drogas buscamos corregir la desarmonía, pero no logramos ir a la fuente. Así que usted y yo, en este tiempo, en esta ventana de oportunidad, podemos ir a buscar identificar aquellos elementos que necesitamos mejorar y dedicarle más tiempo y energía a aquellos elementos que necesitamos corregir y aquellos elementos que necesitamos eliminar de nuestra vida porque están trayendo, en vez de resultados deseados, resultados indeseados. Y este es el mejor tiempo para hacer ese análisis desde el punto de vista espiritual, ¿no? Ese es tiempo para ir a la conciencia, hacer un examen de conciencia y una redefinición de propósito para este próximo ciclo energético alrededor del planeta. Así que estamos en la mejor de las épocas, tenemos el conocimiento. Alguien dijo, escuchen bien, que el conocimiento es poder. Eso es falso. El conocimiento a usted y a mí no nos da realmente ningún poder, a menos que usted y yo convirtamos esa oración en cierta, añadiéndole un elemento que es el elemento de la acción. Si usted y yo somos capaces de aplicar el conocimiento correcto en el momento correcto, con un propósito correcto, entonces seremos altamente poderosos. Así que te invito para finalizar a contestarte una pregunta, y no tienes que compartirla con nadie, es solamente de ti para ti. ¿Por qué tú estás aprendiendo esto que compartimos hoy? Contéstate el por qué. Ahora, más importante que ese por qué, contéstate, ¿para qué tú estás aprendiendo esto? ¿Para qué el universo conspiró para que hoy específicamente tú tengas el tiempo y la energía para dedicárselo a este encuentro maravilloso? ¿Y qué va a hacer de tu vida de aquí en adelante? Y recuerda que ese por qué nadie lo va a poder contestar por ti, y mucho menos ese para qué. Vamos a buscar desarrollar, manifestar el efecto genial autónomo y decidir que por qué yo estoy aprendiendo esto, porque soy genial. ¿Para qué estoy aprendiendo esto? Para cada día ser más genial y transformar el mundo y dejarle a la futura generación un mejor mundo y un gran legado. Ricas y abundantes bendiciones.